voz que se opuso al acto fue la de Chávez, y le cayeron encima de otro caballo. Y cuando vino a Venezuela, bueno, a cada momento los comentaristas internacionales de estos medios, ¿cómo es posible que nos metamos con Estados Unidos, que es nuestro principal comprador de petróleo? Ese equivale al tipo ese que, como lleva la comida a la casa, cree que la mujer debe aguantarle también los golpes y que la prostituya, porque él lleva la comida a la casa. Y sabe lo que le molesta a estos gobiernos, que un pueblo sea soberano. Ellos se burlan incluso de los gobiernos sumisos y a la larga terminan vendiéndolos, porque ellos se van acomodando a sus intereses. Pero cuando le sale un gallo atravesado como le salió Chávez, y que tuvo corte, y que lejos de opacarse su figura y su pensamiento después de su muerte, se ha crecido. Porque entonces ahora, como él no está vivo, no está todo el día en el combate, mucha gente ha tenido chance de leer con calma lo que él dijo, o de reescuchar lo que dijo. Oye, vale, el loco tenía razón. Porque los hechos del descubrimiento de los hechos están demostrando. Entonces, esta nueva geopolítica tiene impacto en la educación, tiene impacto cultural. Bueno, vale, mire, yo he sido productor de programas radiales, musicales, de música venezolana. Y en más de una ocasión recibí llamadas de alguien que se quejaba porque en un supuesto programa de música venezolana estaba transmitiendo música urbana. Y yo dije, ojo, es música venezolana. Y aquí los medios de comunicación prácticamente se cegaron la información en torno a lo que era música venezolana y nos hicieron creer que era solamente arpa, cuatro y marca, con toda la riqueza que tiene nuestra música. Hasta en esas cosas que aparentemente son insignificantes. Y llenaron la cabeza de los muchachos de rock, ni siquiera de la propia música realmente estadounidense norteamericana, que es la música country, que es la música espiritual, la música de los negros de Harlem y de New Orleans. Y nos hicieron creer que esa era la música del país. Y todas las guerras que hubo que hacer para que las emisoras empezaran a transmitir música venezolana. Y todavía incluso con un decreto de 1 de Herrera Campos, Estados Unidos se quejó porque era una violación a la libertad, el que no se permitiera que nos inundaran de rock la cabeza de nuestros muchachos. Y ahora nos metieron el reggaetón al punto del relajo con el reggaetón, que en Maracaibo tuvieron que emitir una especie de resolución para prohibir que en los actos culturales de la escuela se bailara reggaetón, porque lo que se estaba viendo era espantoso. Niños espectaculares meneándose como cualquier prostituta. Eso es así, pues. Y llamarle la atención a los maestros, que qué cosa era esa, que un acto cultural no se tocara ni se bailara la música venezolana, y si el reggaetón con todas las groserías que hizo, ay, que. Y yo una vez le dije a una señora, cuando su hija tenga 15 años, no le diga nada cuando esté meneando. Usted le está aplaudiendo ahorita que se menea como se menea. Ay, qué chévere, mira cómo baila. Esto es duro, porque entonces esa geopolítica tiene que ver con la identidad cultural también de los pueblos, el respeto a la identidad cultural de los pueblos, el reconocimiento a uno mismo, el intercambio para fortalecer, no para subyugarse. ¿Estamos claros? Y contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.
como lo dijo el profesor Bonilla, yo digo que ese es el objetivo más duro. Y es el más duro porque toca en la esencia de la condición humana, en la necesidad de restablecer un orden, una armonía del hombre con la naturaleza, que es la propia salvación del hombre. Mire, seguramente ustedes lo saben, bueno, alegra, aunque no es una noticia buena. En el Pacífico está flotando una isla de basura. Oigan, una isla de basura, equivalente más o menos a 500 millas náuticas. Se ve desde el espacio, de puros desechos de vasos plásticos, botellas plásticas, etc. Es más, hay gente que va a ver, navega para allá a ver eso. Sí, hace turismo ecológico, imagínate. Ahora, ¿quiénes han echado esa basura ahí? Naciones desarrolladas. No son los pobres, no son los pueblos pobres, son naciones desarrolladas. Se burlan de nuestros primitivos habitantes por el sentido conservacionista que tienen y que gracias a ellos se mantuvo viva toda la zona de Guayana, las selvas amazónicas. Pero los textos de geografía, de primaria de los Estados Unidos le dicen a los niños que la Amazonía, óigase, Amazonía es un patrimonio de la humanidad que está en manos de salvajes y que tarde o temprano ellos tienen que venir a salvarla. Es decir, están preparando la mente de esos niños para que cuando sean soldados digan: vamos a tomar Amazonia y vienen. Así. ¿Alguien aquí es de Barinas, por casualidad? ¿No hay nadie de Barinas por aquí? Bueno, en Barinas, en la vía hacia Pedraza, la vía hacia San Cristóbal, había una reserva llamada Reserva de Nicopor, considerada una de las zonas con la mayor riqueza en árboles madereros. Ojalá puedan ustedes pasar por allá para que no vean ni una sola mata de caoba. Arrasaron con eso. Los ríos por ahí están casi todos secos. ¿Quién hizo eso? Cuando se produjo la ley de reversión petrolera del año 1976, que no es nacionalización petrolera como muchos quieren decir, sino reversión petrolera. El estrago que había causado la explotación petrolera de las transnacionales de petróleo dejó contaminados, destruidos, dañados más de 600 cauces de agua. Hablemos de ríos, de quebradas y de caños. Y nadie pagó eso. Entonces, no es necesario que volvamos a un equilibrio con la naturaleza, no solamente para tener sus recursos, sino para poder prolongar la vida de la especie humana. Porque el problema está en que muchos se han creído que nosotros estamos por encima de la naturaleza. No, nosotros somos parte de la naturaleza. Mire, por muy intelectual que lleguemos a ser, por mucho desarrollo industrial, por mucho progreso que ya nunca, pero nunca podemos defendernos de la condición natural de nosotros. Por eso este objetivo, ¿no? Yo lo tomo como un objetivo de síntesis. Ahí hay varios personajes que nutrieron el pensamiento de Chávez.
Cuando digo que este es un objetivo síntesis, fíjese ese pensamiento de Homero que está reflejado en la apología de Sócrates. Sócrates, en su defensa, hace referencia a ese pensamiento de Homero. Ni de piedra estoy hecho, ni de bronce, sino de hombre. ¿Qué significa eso? No es nada ajeno a mí que no sea la propia esencia. No hay nada, no soy ni de piedra ni de bronce, porque el bronce y la piedra aparentemente no sienten. El hombre es eso. Y decir estoy hecho de hombre es asumir todas sus consecuencias, su razón de ser, su sentido histórico, su condición natural, su postura filosófica. Eso significa estar hecho de hombre en todo el amplio sentido de la palabra. Por eso, ahora me devuelvo. ¿Y por qué ahora parto en principio del objetivo 5? Porque el objetivo 5 me permite a mí elucubrar, razonar, interpretar, sugerir que en ese pensamiento se encierra una visión de la alienación. Porque el hombre que destruye la naturaleza está alienado, se desconoce de su propia esencia. Consumismo, una de las vías más directas de destruir la naturaleza. El tengo por encima del sol. El tener por encima del ser. La apariencia de poseer objetos, muchas veces innecesarios. Yo conozco a una señora, amiga mía, que ella tiene guardado en un estante en su casa. Ojo, no estoy inventando, es verdad. Y ya además yo le dije, cuando tú te mueras, te vamos a enterrar como los faraones. Porque te vamos a meter las 3 licuadoras que tienes ahí. Tiene 2 ollas de arrocer y el arroz lo sigue haciendo en un calderito. Tiene 3 tostialetas, licuador, pulido. Tiene hasta entero el sitio de mira, pero no pasa un papel, no. O sea, ese es igualito que los padres que le compran juguetes a los hijos, los ponen en un estante. ¿Dónde tú quieres eso? Pero yo creo, no, señor, eso ahí. Bueno, igual. Ahí está ese consumismo exacerbado. La cambiadera de carro a cada momento. Una familia donde viven 4 personas, hay 6 televisores. Es parte de todo eso. Y lo peor del caso es que ya a los niños se les está condicionando a que sean consumistas y las frecuentes visitas familiares a los centros comerciales los van preparando para que sean consumidores. Y de hecho ya son consumidores. Cómprame un helado, cómprame esa muñeca, cómprame esto, cómprame. Y la cajita de guerras. Yo creo que no tengo necesidad de explicar esto, ¿verdad? Todas las guerras de invasión que ocurrieron en el siglo pasado y las que siguen ocurriendo. Y cuando no hay guerra se inventan. Lo de Siria es una guerra de libertad, porque no es el pueblo de Siria que está luchando contra su presidente, sino unos invasores apoyados por potencias. Entonces, esa salvación de la especie humana denuncia todo esto. La deforestación, la explotación humana, el hambre. Mire,
Yo escribí un artículo que lo titulé Opulencia y Alimentación. A mí hace tiempo me ha llamado la atención cómo en las sociedades más avanzadas económicamente se desecha entre el 20 y el 30% de los alimentos que se compran sin procesar, sin consumir. En Inglaterra, por ejemplo, en los hogares donde no hay niños, desechan el 23%, y donde hay niños hasta el 29%. ¿Cómo se da de grave la cosa? Que en toda Europa anualmente se desecha alimentos por un costo aproximado de 30.000 millones de euros, al punto que el Papa Francisco la semana antepasada dijo que era criminal botar alimentos cuando hay tanta gente pasando hambre. Pero ¿sabe qué es grave para nosotros? Que hace 8 años en Venezuela ya se veía como algo alarmante, que teníamos más del 25% de población obesa. Pero tristemente tenemos que decir hoy que esa cifra pasó del 35% de obesidad, es decir, de personas mal alimentadas, de comida rápida, de comida basura, chatarra. Entonces, el contraste está en el hambre, la pobreza que ha ayudado a Europa, que han querido darnos ejemplo. Ahí está el caso de España, o en el territorio nuestro, el caso de México. Y la falta de una cultura alimentaria que es pariente cercano del consumismo nos lleva a que cada vez que vamos a abasto atiborramos las neveras de productos que no nos vamos a consumir ni siquiera en 15 días. Y entonces ustedes que cada vez que limpian la nevera botamos cebollas podridas, tomates podridos, frutas podridas, cuando aquí no hay necesidad de eso, porque aquí todos los días del año hay vegetales frescos y frutas frescas. Entonces es como una enfermedad comprar. Y eso trae otras consecuencias, porque aparte del impacto que tiene eso, el presupuesto de la familia, el consumo de energía eléctrica, porque no consume igual una nevera normalmente cargada a una nevera atiborrada de productos que tiene que trabajar más ese motor. Hay más consumo de energía eléctrica, hay más contaminación. Entonces es salvar la especie humana precisamente, enfrentar estas cosas, pero para eso se requiere un nivel de conciencia. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestros ámbitos? En la educación, en el sitio de trabajo, en el barrio. No hay que tener miedo a discutir sobre eso, porque sí, ciertamente, no, usted lo que quiere es que nosotros no comamos, quieren matar de hambre al pueblo. No, nadie va a morir de hambre, porque si algún pueblo no pasa hambre en Venezuela, si no tuviéramos más del 35% de gente obesa, y eso no están comiendo aire, lo que están es mal alimentados, porque es que ya hemos dejado de consumir nuestras propias comidas. Asco comer caraota, oye, bicho, se come poco. Una vez en San Carlos, yo soy San Carlos, una vez en San Carlos alguien inventó una carrera de bicicleta de mujeres. Por supuesto, ahí se inscribió todas las muchachas que quisieran inscribirse. Y al lado de unas
chamas ahí, blanquitas, con una bicicleta fina, se buscó una muchacha pobre que iba a volver. Y una de las ricachoncitas, te vas a ganar con nosotros, que tú lo que comes es caraota. Que se desarrolla la carrera y la caraota le sacó como 4 kilómetros. Cuando llegaron a la neta, yo las esperó. Y yo, mira, aquí está tu caraota. Para que coman caraota. Entonces, tenemos una tarea fuerte, pendiente, que es la educación de la población en términos de consumo, de alimentos, de respeto a la naturaleza. Un día el pedagogo, yo soy profesor de pedagógico de Maracay, por medio del pedagogo pasaba un canal. En dicho canal había pececitos, anguilas incluso se conseguían, y sapos bastante. En época de reproducción, eso eran nubes de sapitos. Estábamos parados en un puentecito y un colega que se le echaba de izquierda cogió un pote de desechado de un jugo que se tomó y lo tiró en ese canal. Y yo dije, colega, ¿qué ejemplo estamos dando? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que yo soy partidario de los sistemas segundos y hay que hacer peso para que se hunde. Uy, vale, qué bueno. Que hay quien piensa eso. Hay quien piensa eso. Y por eso destruyen ríos. Mi abuela decía, nunca digas de esta agua no beberé. Y echaba los cuentos de eso. De una persona que iba por un campo, se pararon en un sitio a coger agua, y él llegó, hizo toda su necesidad fisiológica en esa agua. Y alguien que iba con él le dijo, oye, vale, contamina eso. No, yo cogí agua, yo tomé agua, a ver qué de venga. Pero ustedes se fueron a caminar y no consiguieron agua por ningún lado. Y tuvo que regresar a ese pozo a apartar la porquería que él echaba, a ver si podía coger un poquito de agua. Y en ese trance ha llevado la explotación irracional de la naturaleza a los seres humanos. Pero eso no está. Pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que pasar por chocante, difundiendo estas reflexiones y las que tengamos cada quien. Y sobre todo, hay que empezar a hacerlo con los niños, porque esos son los mejores jueces. Eso no se tragan nada. Si tú le dices a un chamo tuyo que no tire basura por los llanos, y entonces él te ve a ti tirando la basura, bueno, papá, ¿qué quedamos? Tú no tienes que tirar la basura. Y te lo dices sin pelo de lengua. Y eso es importante. ¿En qué objetivo de actividad investigativa podemos transformar esos objetivos? Yo creo que también claro esas ideas, ¿no? Seguimos. Entonces ahora vamos al objetivo 1. ¿A qué independencia se refiere ese objetivo? Recuerden, tenemos que preservar la independencia, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de la educación con estos objetivos? Señores, si bien es cierto que todas las sociedades se comprometen con este plan de la patria, no es menos cierto el gran peso e importancia que tiene la educación. ¿Por qué? Porque es el contacto directo, diario, con las nuevas generaciones en la formación de su conciencia y de su sentido de nación. Por eso los educadores, los investigadores deben prestar atención a este proceso. Y esto es válido para los dirigentes comunales, por ejemplo. Y más ahora en este proceso en que avanzamos hacia las comunas. Pero las comunas no es un decreto, es una praxis de la sociedad que se va acoplando a las nuevas maneras de organizarse que tiene el pueblo. Y una de ellas es la comuna. Entonces,
El reto está planteado en términos de qué hacemos en el medio de nosotros nos desenvolvemos. ¿Por qué nos va a dar pena hablar de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras creencias? ¿Qué actividades se podrán generar con los estudiantes, familias y comunidades? Muchas. Ya de lo que todos hicimos un ejemplo anteriormente, ¿verdad? Pero esto es para reforzarlo. ¿Qué connotación tiene el socialismo bolivariano? Hay que machacar esto. No son contradictorios. ¿Qué base teórica, filosófica lo sustenta? Señores, es necesario que busquemos las raíces desde el punto de vista teórico sustentan esta postura. Y ya no solamente en lo constitucional o lo legal, sino en la filosofía, la concepción del hombre, la concepción del Estado, la concepción de la sociedad, la concepción de la educación, la concepción de la investigación. ¿Cuál es el grado de conciencia que como educador o educadora tengo en este retiro? Y ya no solamente como educador o educadora, como investigador, como empleado público, como ciudadano. ¿Cuál es el grado de conciencia? Fíjese que yo no hablo de un nivel ideológico, ni he utilizado la palabra ideología como un contenido, hablo de conciencia. Y la conciencia es de salud como le damos. ¿Qué actividades de investigación y de aula con la familia y la comunidad se pueden desarrollar en torno a este objetivo? El trabajo comunitario es muy importante. Muy. Y ahorita que está en pleno apogeo un debate sobre el problema de la paz. Mire, mientras, oye, hay una frase que conoció Fidel Castro en Brasil, en el año 2000, en la toma de posesión de Lula, en enero del año 2000, dijo: mientras haya pobreza y miseria, habrá Chávez y Fidel. ¿Qué tal? Mientras haya pobreza, mientras haya miseria, mientras haya injusticia, habrá Chávez y Fidel. Porque ya en esa época, acuérdense que empezaba a llamar el binomio a Chávez y a Fidel el binomio del mal. Y de que era el eje maligno. Y que ellos antes llegaban otros a hablar mal de ellos para predisponer a los pueblos. Y esa respuesta que Fidel trascendía a la vida misma de Chávez. Porque no se trataba de las dos figuras, se trataba de las ideas que ellos sustentaban. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia. Ustedes se han fijado, oye, por cierto, ustedes vi una película y que, como le digo, ahorita tengo chance de ver una televisión. Yo a veces le digo al amigo que a mí me está pasando. Usted sabe que el origen de la agricultura, el papel preponderante en lo que se llamó el descubrimiento de la agricultura, lo tuvo la mujer. La mujer, por alguna razón, como mínimo, tenía necesidad de un mínimo de descanso cuando paría. Y se tenía que quedar en un sitio. Y eso le permitió observar cómo hay un ciclo que se daba en la naturaleza. Cuando se caía un fruto, se descomponía
y de la semilla de ese fruto nacía otra planta. Ese es el origen, y por eso se dice que la agricultura es inventosa de Dios. Y la que tuvo chance de hacer esa observación con la debida tranquilidad fue la mujer. El hombre estaba pescando y pasando, pero ella se quedó. Y eso es lo origen a que incluso se empezara a identificar a la familia, a la mujer, reconocer quiénes eran sus hijos. Ahí está el origen de la familia. Y está el origen de la propiedad privada. Y está el origen del Estado. Entonces a mí me ha tocado, por problemas de salud, quedar un tiempo más echado como un perro vago y observar algunas cosas que antes, como me la pasaba metido aquí, tuve 5 años aquí dándole todo. Yo vivo en Maracay. Entonces vi una película que se trata de 5 mujeres aquí de Nueva York, que un jeque árabe las invita para Dubái, para Abu Dhabi. Y ahí empiezan a presentar escenas que quien tiene más o menos un mínimo conocimiento cultural sabe que eso no se puede hacer en esos países. Como por ejemplo andar besándose en la calle, o mover con el corto, en fin, toda la serie de cosas. Y hay una parte de la película donde yo me imagino que los directivos, los guionistas se dan cuenta que es un embuste muy grande lo que están metiendo. Dice, muchas de las escenas de esta película no pueden filmar en el lugar sino fuera, porque ahí no está permitido que eso se haga. En medio de la película, no pueden vomitar la película. Y se hace una serie de cosas ahí que son, yo le llamo cosas que son una falta de respeto a la cultura de ese pueblo. Porque independientemente que tú no estés de acuerdo con esas expresiones culturales, que tienes que respetarlas. Son cuestiones históricas de esos pueblos. Y poco a poco irán avanzando a hacer cosas, pero tú no puedes ir a burlarte de eso. Como le dije yo a una señora que me vino a hablar del velo de las mujeres. Posible. Puedan ver la cara. Yo le digo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú que una mujer tenga relación sexual con 20 hombres a la vez? Y que la filme y eso lo difunden por todos lados. ¿Te parece? ¿Cómo crees tú que la ves desde allá? Porque vamos a hablar de libertad, porque sí, ok. La mujer está oprimida. Ajá. Y esa mujer como comercio, esa mujer como objeto sexual, ¿qué es? Esa es la libertad. Entonces, hay que entender que estos procesos no son para igualarlos. Por eso Raúl Castro dijo algo, y varios presidentes, que la CELAC era la unidad en la diversidad. Y la unidad en la diversidad es el reconocimiento del otro. Yo no puedo esperar que porque yo invite a alguien a mi casa, por ejemplo, tenga que someterse a todo lo que yo diga porque es en mi casa. Porque entonces él me lo va a ver también, ¿verdad? Lo mejor es que si la persona, por ejemplo, no tiene hábito de tomar café, ¿por qué yo lo voy a obligar a tomar café? ¿Por qué no le doy otra opción igual? Pero bueno, ¿no te gustaría tomar té? O un refresco, o un vaso de agua. No. Estás en mi casa y aquí se toma café. Voy a poner un ejemplo sencillo, pero ustedes saben qué connotaciones puede tener esto desde el punto de vista de otra naturaleza. Y el sentido de la noticia que publica un gran medio con relación a que Estados Unidos están preocupados porque en esa reunión se vamos a hablar de democracia representativa. ¿Qué carajo tiene que ver Estados Unidos con nosotros? Entonces, ¿cuál es la soberanía? Porque no fueron a Cuba a insultar a Fidel y a Raúl. Pues, se trataba de eso, pues. Y no están todo el año dándole los periódicos eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Piñera no tiene ni el más cercano ni próximo sentido de identificación con el pensamiento de los cubanos. Pero es que eso no era algo que estaba en discusión.
La discusión es qué cosas podemos hacer en conjunto para favorecer a nuestros pueblos. Más nada, no estaba hablándose de a quién se le van a arrodillar y a quién se le van a hacer reflexiones. ¿Estamos claros? Entonces, este plan de la patria no es solamente un enunciado de propósitos, es realmente una propuesta de transformación, no solamente del país, es del ser humano. Porque se sobreentiende. ¿Usted sabe por qué los enemigos de Palestina tienen especial predilección por matar mujeres embarazadas y niños? Hay en eso. Es para que no vengan nuevas generaciones que puedan defender a su pueblo. Hay niños condenados a muerte, hay niños condenados a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque si crecen y son adultos, ¿qué van a ser? Combatientes por su independencia, por su libertad, por su territorio. ¿Qué significa país potente? ¿Cómo se puede reflejar esto en el acto educativo? Haciendo memoria, yo fui profesor de geografía económica y en los programas se hablaba de la producción, de esto y de lo otro, las cifras, pero no había nada que dijera cómo se refleja lo económico en la educación, en la cultura. No cifras, tantas toneladas de arroz, tanto de maíz, tantas hectáreas sembradas, tanto por ciento de incremento interanual de producción, pero más nada. ¿Qué debe hacer un país para ser potencia? Esta es una pregunta que resuelve todo, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con la industria, tiene que ver con los fines que se le da a eso que producen, a los recursos económicos, a las reservas internacionales. Pero sí, porque hay países que tienen muchos recursos, pero no le dan medio a nadie, ni hay solidaridad incluso interna. Fíjense ustedes todo el debate que hay en Estados Unidos por el problema de las migraciones. Y hay quienes dicen, no, bueno, vamos a abrir las migraciones, vamos a legalizarlo para que paguen impuestos. Así lo dicen, y no están escondiendo. En España ayer acaba de renunciar el jefe de la salud en Madrid, que fue el que propuso la privatización de la salud, y estaban privatizando los hospitales, y fue tal la repulsa popular que el hombre se vio obligado a echar para atrás y renunció. En un pueblo del interior de España, el alcalde se empeñó en hacer un bulevar, y hay gente pasando hambre y desempleado, y el pueblo se alzó y hicieron que se echara para atrás la medida. Burgos. Entonces, no es más fácil llegar a todas estas cosas por vía pacífica. Por eso ese objetivo es duro, porque todos los días nos están echando cara que estamos regalando el petróleo. ¿Y qué estamos recibiendo nosotros? Médicos, profesores, asistencia técnica, actividades deportivas, tecnología. Y no solamente de Cuba, de Chile, de Rusia, de la India, de Portugal. No, pero se ve justamente lo que tenemos con Cuba. Eso no nos puede quedar callado. Yo me acuerdo con Portugal con las canainitas. ¿Cuántos no soñaron con los niños que en su escritorio iban a tener una canainita? Que le iban a regalar los libros. Eso no lo ven.
toda la tecnología y los intercambios económicos y científicos con el gran. Porque ellos le hicieron creer a la gente que eran pueblos atrasados. Resulta que ya los iraníes han lanzado cohetes con satélites. Y por supuesto tienen que defenderse. Si es una revolución incendiada, se van a quedar brazos cruzados. ¿Cómo debe ser el sistema educativo de Venezuela para ser un país potencia? Aquí tenemos un talón de Aquiles bravo. Yo lo digo con toda propiedad, y yo estoy hablando con Armando Rojas, se decía, qué lejos estamos todavía de tener un sistema educativo definitivamente consolidado y direccionado para la formación de esos hombres. Comenzando que el saboteo que tenemos en la escuela es terrible. El movimiento magisterial está dividido. Han intentado sabotear el uso de las canallas. No han querido aplicar utilizar los libros de la colección bicentenaria para poner dos ejemplos. Las universidades atrincheradas. Ayer hubo una manifestación en Valencia de una universidad privada donde los estudiantes se alzaron, la Universidad José Antonio Páez, porque, por ejemplo, en el caso de odontología no le hacen el debido mantenimiento a los equipos y hay estudiantes que incluso están atrasados porque no pueden hacer sus prácticas por no preparar unos compresores, por ejemplo. Y resulta que es una universidad carísima, ya el CNE está por 20.000 unidades. Entonces, yo le decía hablando y lo sostengo que necesitamos mucha filosofía todavía en la educación. Habiendo una filosofía clara, sabemos qué tenemos planteado. Yo tengo serias reservas, y esto no es ningún secreto, con relación a la conducción de nuestra educación. Me preocupa, claro, porque no es que yo dejo de dormir por eso, o de comer, no, pero me preocupa como reflexión filosófica, teórica, pedagógica, lo que esté pasando en la educación. Porque aquí en Venezuela, a raíz de la caída de Pérez Jiménez, se produjo una masificación y no se tomaban previsiones de a dónde iba esa masificación, no solamente en calidad, sino en oportunidad. Y cuando en el año 1969 explota la matrícula de bachillerato, no se habían tomado las decisiones de crear más oportunidades de estudio a nivel universitario que garantizaran que todos esos egresados tuvieran, por lo menos, aunque fuera la oportunidad de ir a un tecnológico, etc. Eso coincidió con el inicio de los gobiernos del doctor Caldera. Y fue cuando comenzó en Venezuela la angurria de institutos y colegios universitarios privados que incluso comenzaron a funcionar sin permiso y algunos llegaron a tener promociones sin todavía haber sido debidamente autorizados. Y ahí comenzó la estacada de la privatización de la educación venezolana. Entonces no es sencillo respondernos a esta pregunta, porque no se trata solamente de las oportunidades de estudio, como decía Chávez. Tú le puedes dar oportunidad a la gente que estudie, pero como no, ponga un 8 a correr con uno que tenga 2 piernas sin ganas. Y tiene que dar las oportunidades, pero también hay que dar las condiciones. Por eso se incrementa la cantidad de becas a los estudiantes, el monto de las becas, la creación de nuevas instituciones. Oye, pero tú no puedes en 15 años reconstruir lo que destruyeron en 40. Por ejemplo, en estos días, y no como partido, un dirigente popeyano reconoció el grave error que cometieron ellos con cerrar las escuelas técnicas y el gran atraso que tenemos nosotros desde el punto de vista de las industrias. En parte tiene que ver con que no tuvimos el coraje para la formación ni de mano de obra especializada ni
técnico altamente especializado, al punto que en una ocasión, y fue también durante el gobierno de Caldera, y utilizaron el término que lo utilizaron, importaron 29.000 trabajadores especializados del Cono Sur para trabajar en la industria del hierro, en la siderúrgica. Y por eso usted va a Puerto Ordaz y va a conseguir una gran cantidad de familias constituidas ya ahí de peruanos, uruguayos, argentinos, chilenos. Ajá. Y hay una clínica que se llama Chilenet también. Bueno, entonces, tenemos necesidad de retomar el rumbo de la educación, pero dentro de un sentido de país, de patria, dentro de este enfoque del plan de patria. Entonces, fíjense ustedes todo el compromiso que tenemos y que tiene cada uno de ustedes y que lo tenemos cada uno de los venezolanos. Entonces ya no se trata solamente de que es porque tenemos que reconocer al presidente Chávez todo lo que se sacrificó por el mundo, es que se nos va de las manos del país y nosotros nos vamos. Que nadie se confíe y crea que esto ya terminó. No, al contrario, aquí se sigue conspirando, aquí se sigue atentando contra Venezuela. Aquí se sigue tratando de sabotear la economía. Aquí se sigue jugando con el sentimiento de la gente, provocando situaciones. Entonces uno no puede estar solamente contemplando. Hay que actuar, y parte de actuar es, en este momento, la ejecución de ese plan de la patria. Pero tiene que ser con conciencia, con clara conciencia de que esto es nuestra contribución, nuestro soporte para que el país salga. Estamos pasando por un chorrero. Tenemos el gobierno, sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Mire, aquí a la izquierda cometió un gravísimo error. Que fue no preparar a su gente. Yo recuerdo una vez haber dicho en el plan, que todo el mundo me decía en clase, eso se resuelve cuando cambiamos el sistema. Y yo decía, y mientras cambiamos el sistema, ¿qué hacemos? En estos días, a raíz de la muerte de Mandela, se difundaron una cantidad de cuestiones relacionadas con Sudáfrica. Y en plena lucha contra la apartheid, miles de surafricanos jóvenes fueron para Cuba a prepararse en todas las carreras posibles que en un futuro gobierno de ellos inventaría ese país. Entre ellos está la embajadora de Sudáfrica aquí en Caracas. Digo, no, mis estudios los hice en Cuba. Llegué a Cuba, señorita, y salí siendo madre, dijo él. Mi hijo nació en Cuba. Entonces, cuando llega Mandela al poder, toda esa cantidad de jóvenes que se graduaron de médicos, de ingenieros, de profesores, fueron a migrar a su país. Nosotros cometimos un grave error como izquierda. Y repito, más de una vez uno de esos pseudo que me decían, eso se arregla cuando cambia el sistema. Ahí está listo el cambio del sistema. ¿En qué estado está el desarrollo de este objetivo? ¿Cuál es el objetivo número 4? ¿A qué se refiere? La nueva geopolítica, ¿verdad? Ok. Si ustedes comparan cuál es el marco de relaciones y vínculos que tenía Venezuela hace 20 años con lo que tiene ahorita, ya tienen una primera respuesta. ¿Puede la escuela contribuir al desarrollo de este objetivo? Claro que sí. No solamente la escuela, los medios de comunicación. Es una pelea casada que tenemos ahí, la de los medios.
las instituciones de educación superior están contribuyendo al desarrollo de este objetivo. Mire, yo me he ido criticando. Por ejemplo, en el caso de la legislación venezolana, que desde el momento que Chávez llegó al poder a esta fecha, entre leyes nuevas aprobadas y leyes reformadas, estamos por el orden de las 500. No estoy exagerando. Yo a veces coincido con estudiantes de derecho, con abogados, y yo les pregunto si en las escuelas de derecho se están estudiando esas leyes. Y es grave. Es más, ahora por fin están aceptando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahorita es el libro de cabecera de todos ellos. Pero por mucho tiempo, esas leyes ni pensar que se discutieron. Y lo peor no es eso. Hace un año, yo fui a una panadería que queda cerca de mi casa, así me siento ir a tomar café con los amigos. Llegó un muchacho, que yo lo conozco desde que él estudiaba bachillerato, él estaba estudiando Derecho como segunda carrera. Me dice, oye, es mal que te consigo, necesito que me aclares unas cosas sobre las comunas. Y le dije, vamos a hacer una cosa, vale, yo desde el CIN se publicó un libro de doctorado, que es del Estado burocrático al Estado comunal. Ah, está bien, pues sí. Entonces seguimos hablando y me dice, mira, vale, yo estoy haciendo mi tesis de grado. Oiga bien lo que voy a decir. La profesora me exige que yo demuestre que la ley de comunas es inconstitucional. Pero ¿cómo es la cosa? Que es que te estoy diciendo, la profesora me exige que yo demuestre que la ley de comunas es inconstitucional. Bueno, pero ¿de quién es la tesis? ¿Es tuya o de la profesora? No, pero ella me exige eso. Fin de la cita. Libre interpretación. Ustedes se imaginan, por ejemplo, todos los acuerdos internacionales que ha firmado Venezuela y que muchos y todos esos acuerdos de alguna manera se conforman en ley y en compromiso, y que en las escuelas de estudios internacionales lo que se haga es atacar a esos acuerdos, que ni siquiera se le da oportunidad de estudiar que opinen, mira, ¿qué te parece a ti este acuerdo con Angola o con la India? No. Sumisión. Hay un señor en televisión, que yo no sé por qué esa vergüenza. Él es egresado del Pedagógico de Caracas, del especialidad que soy egresado yo, por filosofía y ciencia de educación. Él nunca dice que es profesor de filosofía, a él lo llaman embajador. Comenzando que no existe ningún título de ninguna naturaleza que sea el de embajador. El de doctor sí existe, profesor, licenciado. Pero embajador no es ningún título. Y ese señor, durante el problema de la invasión a Libia, dijo que ellos iban a ir a Libia a recuperar la espada del libertador que se le entregó a ese dictador. Yo no me dije que yo esperando que la traiga. Entonces, todavía falta mucho trecho, pero es necesario tener conciencia de eso que nosotros tenemos. Y que mire, a nosotros no nos vamos a perdonar ni una cosita. Porque así como el Che decía que el imperialismo y a los no tenemos ni tantico así, ellos también piensan lo mismo de nosotros. ¿Okay? Y le está hablando a alguien que ha sido víctima de eso. Atentado contra mi vida, atentado contra la familia mía, persecución a la familia mía, por el solo hecho de haber sido de la Unión Comunista.
Bueno, también fui guerrillero urbano, pero fue parte de ese combate político. Y a trocha y mocho querían destruir. Donde metiéramos la cabeza nos daban, y nos daban duro, sin compasión. Y lo mejor fue, el mejor ejemplo de lo que pasó en abril del 2002. Que si dura una semana el gobierno de Carmona, la pide iba a haber fusilamiento parejo. Que hasta el propio Chávez lo querían fusilar, cuando no existe la pena de muerte en Venezuela. Y el gobernador del Guayas actual se le salvó de Roma, Padre William se le salvó de Roma. Entonces, la cosa no es así. ¿Puede la escuela contribuir al desarrollo de estos objetivos? Las instituciones de educación superior están contribuyendo. Como docente e investigador, a ustedes todos los veo como investigadores. Si no en acción, por lo menos en potencia. ¿Qué puedo aportar o qué puede usted aportar al cumplimiento de estos objetivos? La primera cosa es conocer eso. Segundo, concienciar. Tercero, difundirlo. Verla. ¿Qué nosotros podemos aportar desde el punto de vista de la discusión, de la instrucción a otras personas, en el medio del trabajo en el que estamos? Porque mire, déjenme decir, hay mucha gente de este lado que ha caído en el discurso de ese anticubano. Creen que han logrado penetrar y nosotros hemos estado tranquilos. Pero tampoco se trata de ponerse a ciegas al lado del cuerpo, porque esa no es la idea. Pero oye, vale, no reconocer los esfuerzos de solidaridad que ha tenido ese gobierno, ese pueblo con nosotros, por favor. No solamente con nosotros, con pueblos de África, incluso hasta con pueblos de gobierno contrarios al pensamiento político cubano. Por favor. Ahí están metidos en Haití ayudando desde el mismo día del terremoto, sin pedir medio de cosas. Pero si nosotros no tenemos eso claro, no podemos hacer nada. Por eso, la primera responsabilidad, si se quiere, es estudiar conciencia, el plan. Estudiar conciencia. En el objetivo 5, no sepa usted que este es un objetivo síntesis. Un poco lo que planteaba el profesor. Él y yo no nos pusimos de acuerdo. Pero estamos aquí y estoy en Maracaibo. Y a veces las señales de uno no llegan aquí. Pero este es un objetivo síntesis. Si ustedes lo analizan, lo desmenuzan, van a ver cómo está en él, aterrizan, como decir, todo lo más objetivo del planteamiento. A partir de la discusión realizada, ¿cuál es su visión del objetivo? ¿Cuál es su nivel de conciencia y compromiso con el contenido y significado de este objetivo? Esto es lo que les decía al comienzo. El plan está estructurado en 5 objetivos históricos. De cada objetivo histórico se desprenden varios objetivos nacionales y varios objetivos estratégicos y varios objetivos generales. Y de la aplicación que se va a hacer de esos objetivos salen tareas. Y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer en nuestro medio de trabajo? ¿Cómo podemos nosotros contribuir ya no solamente a la difusión del plan de la patria, sino también al aporte de tareas? Que por supuesto tendrán especificidades
en función del medio en el que nos desenvolvamos. Porque, por supuesto que si estamos en educación, tendrá un ámbito de aplicación, pero si yo trabajo en un ministerio, tendrá un ámbito de aplicación. Si trabajo en una fábrica, o una comuna, o en una alcaldía, o en una gobernación, entonces cada una de estas cosas tendrá su ámbito de aplicación. La idea es que a partir del análisis de todos esos motivos se construya la propuesta de qué hacer desde nuestros ámbitos de acción, trabajo y o lucha social. Claro eso, ¿verdad? Es una reflexión de ustedes. Por eso es importante hacerse, ¿verdad?, de la ley del plan de la patria, porque es realmente ahora lo que está en vigencia. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna diferencia entre la ley del plan de la patria y el plan de la patria? La ley, porque a partir del 3 de diciembre se constituye en ley y pasa a ser de obligatorio cumplimiento y ejecución. En cuanto al contenido. Bueno, ahí esa es parte del trabajo que vamos a realizar durante el diplomado, porque sí hay algunos cambios, ¿verdad? Incluso hay una polémica por ahí casada de un columnista con el presidente Maduro, donde él hace un señalamiento de que esto fue modificado, pero hay que ver qué fue lo que modificaron. Incluso el compañero de ese rato hizo una acotación en cuanto a unos términos utilizados. Esa es parte del trabajo que vamos a hacer. ¿Okay? No vamos a calificar la modificación, porque de hecho tenían que sufrir unas modificaciones, porque los términos de redacción como ley en algunos casos no son iguales a los términos de redacción como proyecto. Sí. Incluso sería bueno que ustedes consideran también la propuesta, porque por ejemplo la propuesta habla de fechas que ya no están vigentes, entonces todavía hay que actualizarlo. Sugerencia. Aquí vamos a ir aterrizando ya hacia cuestiones de las que incluso vamos a hablar esta tarde, pero me adelanto a decirles la importancia que tendría que ustedes escriban sobre esto, escriban artículos, escriban ensayos, una monografía. De hecho, entre las evaluaciones del desarrollo del diplomado está esto de redactar artículos, ensayos y monografía. Participar en debate, proponer acción, formular sugerencias, realizar trabajos grupales, formular y sustentar propuestas de aplicación, ¿vale? Enfrentar críticamente el análisis del plan. Y por ejemplo, me agrada de esa manera las observaciones que me han hecho al desarrollo de la exposición, porque eso significa que están mosca, como dicen los pavos, están mosca de lo que se está haciendo, y así tiene que ser. Hay que discutir, hay que analizar, hay que criticar. No criticar destructivamente, no criticar destructivamente. Chávez siempre insistió en la necesidad de la crítica. Documentar y sustentar las opiniones y propuestas que se evitan ir a la fuente original. Por ejemplo, hay que buscar por materiales de Chávez sobre el legado de Chávez. Por cierto, hay un libro aquí que se titula así, El legado de Chávez. Ahí están muchas expresiones de su pensamiento. Ese es un libro que está en la red, en la página del Centro Internacional Miranda. Pueden entrar ahí y lo pueden bajar, eso es gratis. Desarrollar el espíritu de cooperación y el trabajo en equipo. Desarrollar hábitos de investigación. Nosotros vamos a estar viendo aproximadamente por unos 5 meses, no sé, 5 meses. Y esos 5 meses
No solamente vamos a tener debates y oportunidades de discutir sus ideas, sino que ustedes van a tener la oportunidad de confrontar sus ideas con especialistas. Para cada objetivo van a venir personas que en su investigación y su trabajo tienen opinión sobre esos artículos, de la Cancillería, de algunos ministerios, historiadores, economistas, dirigentes políticos, para que ustedes discutan con ellos y confronten su ideas. Profundizar el uso del pensamiento propio y reconocer el uso del pensamiento ajeno. Hay que empezar a desarrollar la vida del mismo. Y cuando se utilice el pensamiento de otros, sentarlo, no apropiarlo indebidamente. Eso es apropiación indebida. Consultar las dudas, reconocer y asumir con humildad las necesidades, compartir los saberes y desechar el egoísmo e el individualismo, tener su vida constancia, contribuirán al éxito de tus humanos. Y muchas gracias por estar motivados.